Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. No te olvides del regalo ideal para esta primavera: La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Esta semana hemos preparado un especial sobre la figura de San Agustín con motivo de la visita del Papa León XIV. Para ello contamos en nuestros micrófonos con la presencia de Antonio Rubio Plo, y la película que va a ilustrar la vida de San Agustín es sin duda esa miniserie de Luz Vides, protagonizada entre otros por Franco Nero, que estaba bastante bien, en la que veíamos la conversión de San Agustín, los problemas que tuvo para lograrla, y es una miniserie de 3 horas que se ve con bastante gusto, y para ser una miniserie televisiva el resultado no está nada mal. Damos la buena tarde a nuestro compañero y amigo Antonio Rubio Plo. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Bueno, como analista internacional que eres, León XIV, un pontífice agustiniano, en su discurso al cuerpo diplomático de enero de 2026 se refirió a la ciudad de Dios, la gran obra del santo obispo de Hipona. Creo que la relacionó con la geopolítica a nivel mundial, a nivel actual, ¿no es verdad? Efectivamente, así fue. Por eso ese discurso, que es muy recomendable y que pronunció el pasado 10 de enero ante el cuerpo diplomático, pues es un discurso a tener en cuenta y que vamos a ir viendo muchas otras veces cuando haga exhortaciones o discursos o en las homilías sobre el tema de la paz. Ahí seguro que saldrá siempre San Agustín. Es un pontífice muy agustiniano. Y la ciudad de Dios es una obra fundamental, no solo las confesiones, que es digamos, la parte autobiográfica de Agustín. La ciudad de Dios es toda una filosofía de la historia en la que se puede meter muchas cosas, ¿no? También la geopolítica. La ciudad de Dios se escribió después del saqueo de Roma por los visigodos en el 410 después de Cristo. ¿Por qué algunos reprocharon al Dios cristiano que no protegiera un imperio cuya religión oficial era la cristiana? Efectivamente, eso es una cosa que llama la atención y que es una enseñanza para todas las épocas. En teoría, Roma se había convertido al cristianismo y en tiempo de Teodosio, eso fue unos 20 años aproximadamente, Sí. antes de que pasaran estos hechos, pues ya era la religión oficial del imperio. Entonces no se entendía cómo de repente una banda de bárbaros, los visigodos, con alarico llegan a Roma, la saquean y bueno, no se entiende esto, ¿no? No es Roma cristiana, no la ha protegido Dios, pero evidentemente esto es una lógica puramente humana. Dios sabe más las cosas, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia ha habido ejemplos de gente que se ha confiado en que eran los elegidos de Dios y han sido derrotados. No hay que irse muy lejos. La Biblia nos habla de ello. En el Antiguo Testamento, en el libro de los jueces, los filisteos han sido derrotados por Israel. Y parece que les amenaza una derrota mucho mayor todavía, porque se enteran de que el arca de la alianza ha llegado al campamento de los hebreos. ¿Y qué pasa? Que se asustan, pero reaccionan y dicen que van a combatir y derrotan y se apoderan del arca de la alianza. Esto choca muchísimo, ¿no? ¿Cómo es Sí. posible? Pero claro, ahí no se tienen en cuenta otras cosas. ¿eh? La fidelidad del pueblo hacia Dios, del que se han apartado y otras muchas cosas hacen que ese pueblo ya no estaba siguiendo los dictados de Dios. Y no digamos otros ejemplos que ha habido. Más recientemente, me acuerdo en la Primera Guerra Mundial, en los cinturones de los soldados alemanes del Kaiser figuraba la frase en alemán, Dios con nosotros. Pero evidentemente Dios no estaba con ellos. Y no solo porque fueran derrotados, ¿no? Las crueldades de la guerra no autorizaban el uso del nombre de Dios, ¿no? Sí, Por bueno, eso, el perdona que te caso interrumpa, en este, un sentido contrario, también se podía valorar así ese milagro de la Primera Guerra Mundial, el que el día de Navidad, de manera natural, los soldados de un bando y de otro se reunieron para celebrar esa fiesta, como diciendo, ¿qué hacemos aquí entre hermanos, belgas, franceses, alemanes, que estamos todos en frontera, peleándonos cuando ha nacido el niño Jesús? pues sí, ese fue un milagro mucho mayor que los milagros extraordinarios. Sí, sí. Nació del corazón humano
y sin duda fue inspirado por Dios. Bueno, la figura de San Agustín distingue la ciudad de Dios y la ciudad terrena. Hay también autores importantes españoles que han hecho referencia de alguna manera y han utilizado este título en sus libros. Eh, bueno, esto se plantea como una lucha entre el bien y el mal, o hace distinción entre la esfera de Dios y la del César. Esa es la distinción que hay que hacer entre el Dios y el César, porque es la que dice Jesús en los Evangelios. No toma partido ¿eh? por una o por otra, diciendo que existe un imperio de Dios en la tierra. Eso. El problema es que en muchas ocasiones ha sido interpretado así y se ha pensado en un mundo de buenos y malos, y hemos visto que algunos imperios que se presentaban como buenos, pues no son tan buenos, por la forma de actuar. Eso ha sido siempre un gran contraste. Entonces, hay que mirar lo de la ciudad de Dios desde el punto de vista evangélico, y pensar que en el mundo existe el trigo y la cizaña y crecen juntos, pero Dios no ha dicho, lo dice la parábola, que arranquemos la cizaña porque podemos arrancar el trigo. Entonces tienen que crecer juntos, ¿no? Y lo mismo en este caso de la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Nosotros somos ciudadanos del cielo, que vamos, somos peregrinos. No podemos desentendernos de la ciudad terrena, en absoluto. Ni tampoco podemos considerar que la ciudad terrena lo es todo. Entonces hay que mantener esas dos esferas. Y eso Agustín lo tenía muy claro. A partir de la ciudad de Dios, ¿ha rechazado León XIII el uso de la fuerza y el desprecio por el multilateralismo y la cooperación internacional? Efectivamente, en ese discurso, León XIV hizo lo siguiente, ¿no? Empezar a hablar de cómo nuestro mundo no puede basarse en un retorno a los imperios, que es lo que parece que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Como si hubiera tres imperios, el americano, el ruso y el chino, y que todas las normas internacionales están de más, ¿no? La cooperación internacional, el Estado de Derecho, todo eso parece haberse oscurecido con unas ideas o unas políticas, mejor dicho, que preconizan el uso de la fuerza, la expansión territorial o la guerra de conquista. Todo esto era impensable hace pocos años, ¿no? Entonces, León XIV, en ese discurso que he dicho y en otras ocasiones, ha defendido también que no se emplee esa violencia para dominar el mundo, que no haya una expansión de tipo imperialista que parecía superada, pero que no lo está tanto como lo estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, vuelve a hablar de la necesidad de cooperar entre las naciones y del diálogo, que es importante, que no es una cosa vacía, sino que es una forma de conocerse unos a otros, cosa que muchas veces en nuestro estado de polarización que vive el mundo, pues no se hace. Sí, la verdad es que las situaciones están muy enfrentadas. Podemos estar más a favor de uno y de otros, pero la situación es complicada ahora mismo, tal y como se están planteando las cosas. Luego, en relación al tema que te he comentado, por ejemplo, quería resaltar la labor de Alberto Bárcena en su libro Iglesia y Masonería, las dos ciudades, que hacía como una referencia al bien y al mal. Este historiador colabora en Radio María, hablando de la historia de la Iglesia, y lo hace realmente bien. Y luego tiene libros realmente interesantes, como uno que habla sobre un poco de la historia del Valle de los Caídos. Y luego también creo recordar, no, yo me he leído ese libro que habla sobre la guerra de la Vendée, que estaba también muy bien, y que ya aprovechamos la oportunidad porque todavía tenemos un poquito de tiempo, pues, para recomendar los libros de este autor, que desde luego no defrauda. Y en una sola página a lo mejor te cuenta lo que otros te cuentan en 50. O sea que tienes que ir muy despacio cogiendo detalles, porque eso es lo más característico de este autor. Sí, es una buena síntesis la que puede hacerse así, ciertamente, ¿no? Y que hablas de la Vendée, pues es un episodio poco conocido, bueno, ahora un poco más que hace unos años, de la Revolución Francesa, que realmente pues se destacaban sus logros legislativos y tal, y bueno, mucha mitología, pero que realmente ocultaba el hecho de un auténtico genocidio que tuvo lugar en la zona noroeste de Francia, ya por los años 1793-94, ¿no? Fue el Sí, sí. caso de la Vendée, ¿eh? Sí, Y sí. que esto ha ido saliendo poco a poco a la luz, y ahora pues es un asunto muy evidente, ¿no?
para los historiadores. Sí, sí, además se han hecho películas, incluso el parque de atracciones francés, uno de los más importantes, que también está aquí en España, Puy de Fou, me parece que se dice en francés, pues Sí, ha apoyado, ha repasado, de alguna manera, ha tratado este tema, ha apoyado incluso una película en la que se cuenta muy bien esta historia y desde luego están haciendo una labor muy importante tanto en Francia como en España sobre esos episodios que eran controvertidos hasta que descubrimos la verdad de lo que pasó. sí, bueno, hay que tener en cuenta una cosa, que en el caso francés de Puy de Fou, pues es que justamente está el parque temático en esa zona, o no muy lejos de esa zona, mejor dicho. Sí, sí, Entonces allí se tiene el recuerdo vivo, ¿eh? sí, De lo sí. que sucedió. Bueno, pues con estos apuntes históricos, que sabemos que eres una enciclopedia andante, pues nos quedamos y hacemos esta recomendación sobre ese artículo tuyo que se puede leer completo de manera íntegra en Hace Prensa. Sí, efectivamente, lo recomiendo porque es un artículo muy denso, pero que puede ser interesante para ver la postura del Papa León XIV, que se da continuamente en los asuntos internacionales, y de cómo él sale al paso de esa confrontación en la que algunos pretenden llevar a nuestro mundo, ¿eh? Sí, sí. Y Bueno, él pues no, habla de una paz desarmada y desarmante, eso no lo olvidemos nunca. Volverá sí, a repetirlo. Lo sí, dijo al inaugurar su pontificado, lo ha repetido y seguro que lo repite en su viaje a España y en otros viajes que haga. De sí, hecho, va a sí. hacer una a Francia también a O- finales de septiembre. ojalá pudiese ser posible que pudiésemos vivir una paz desarmada. Es complicado porque en el momento que un país se desarma está en peligro de ser invadido. Así que No, no, no me refiero a un desarme de armamento, me sí, refiero a un bueno, desarme de la persona. ¿Eh? te entendió, te Frente, entendió. Sí, sí. sí, Bueno, eso es algo más que una cuestión de armamento, ¿eh? sí. Es una actitud de la paz. Pues entonces nos quedamos con esa actitud y así nos va a quedar esta entrevista perfecta. Muchísimas gracias por tu presencia en nuestro micrófono. Pues muchas gracias a ti, Víctor, como siempre.